Saludos. Hoy recibimos la grata visita del señor alcalde de Valencia, Joan Ribó. Señor alcalde, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Encantado de estar con vosotros y estoy muy a gusto aquí para charlar sobre vosotros, sobre vuestras culturas, sobre vuestra estancia en Valencia y sobre lo que podamos ayudar como ayuntamiento también. Bueno, estamos en directo a través de Latinos FM y también esta es una entrevista que va a quedar para compartir en redes sociales y también en nuestro canal. Estamos encantados de su visita, señor alcalde, porque son muchos los temas que queremos compartir, pero antes queremos primero que nos haga un balance de lo que ha sido su gestión en un periodo bastante complicado, porque recordemos que ha estado atravesado por esta pandemia, que ya podemos decir que la dejamos atrás, ¿no? Y quisiéramos precisamente saber qué ciudad nos dejó la pandemia. Bueno, yo creo que la pandemia ha sido complicada. Y lo peor de la pandemia es que después ha venido la pospandemia llamada guerra de Ucrania con todas sus consecuencias, con lo cual hemos salido de una para entrar prácticamente en otra. Pero a pesar de todo, yo creo que la pandemia la hemos gestionado, quiero decir, entre todos. No ha sido cuestión solamente del alcalde ni del grupo de gobierno, sino que ha sido con la colaboración de todos. La hemos gestionado bien en el sentido de que en estos momentos, por ejemplo, un dato que yo creo que es muy importante, que le importa a la gente, el dato del paro. En estos momentos estamos en los niveles de paro más bajos ya desde 2008. Es un dato que yo creo que es muy importante y que de alguna forma estos años ha manifestado que Valencia es una ciudad que ha conseguido bajar el paro un tercio de lo que teníamos cuando entramos. Creo que es una ciudad que se ha gestionado desde un punto de vista económico bien. El dato más contundente es la bajada de la deuda, que el Banco de España nos dice que somos la mejor ciudad, gran ciudad española, ¿no? Fantástico. Los tres proyectos más importantes, señor alcalde, que ha logrado desarrollar en esta segunda legislatura. Bueno, el primer proyecto, que yo creo que es muy visible, es la peatonalización de las plazas del centro de Valencia, pero no solo las del centro, las de la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza La Reina, la Plaza del Mercado Central, sino también de muchas plazas del entorno de todos los barrios de la ciudad, porque queremos conseguir una ciudad donde tenga más peso las personas que los coches, por decirlo de una manera muy rápida para que todo el mundo me entienda. Y entonces ese tema yo creo que para mí es un tema muy importante. El segundo elemento importante es la lucha contra el cambio climático. Nosotros estamos plantando árboles, estamos defendiendo la albufera, estamos trabajando en unas coordenadas que, por desgracia, la situación es alarmante. Y la ciudad está trabajando mucho en esta dirección. Y la tercera son los servicios sociales. En estos años, pues las listas de espera han descendido de una manera muy importante, se han aumentado de una forma muy significativa las ayudas a la gente que lo necesita, porque gente que lo necesita la hay en esta ciudad. Es verdad que la ciudad de Valencia está totalmente transformada en lo que tiene que ver con vías, han cambiado también muchos nombres de las calles y lo cierto es que encontramos también muchas ciclorrutas o ciclovías, por lo tanto tenemos una ciudad de Valencia mucho más conciliadora con el medio ambiente. Y nos preguntamos, ¿qué hace falta en ese sentido, alcalde? Bueno, hace falta seguir en esa dirección. Efectivamente, usted me ha hablado, yo no he hablado antes, pero efectivamente tenemos en estos momentos lo que usted ha llamado ciclorrutas. Me gusta el término porque se suele llamar carril bici, pero no es cierto. También es carril para las personas que van con silla de ruedas y eso se puede ver con facilidad. Son unos carriles que sirven para muchas cosas. Pero tenemos que avanzar en una serie de direcciones. Una de ellas es el tema en estos momentos de la energía. Nosotros ahora estamos empezando a poner placas solares en todos los cementerios de la ciudad, precisamente para potenciar el uso de energía fotovoltaica. Estamos planteando que todos los vecinos se instalen placas fotovoltaicas para bajar, por un lado, el coste de su electricidad, pero por otro también para contribuir a disminuir el efecto del cambio climático. Estamos trabajando también en rehabilitar casas, sobre todo las casas más antiguas, en el sentido de que sean casas más eficientes energéticamente, también que tengan ascensor,
porque nos hemos encontrado a veces con que en un tercer o cuarto piso sin ascensor hay personas que no pueden moverse, que llevan meses sin poderse mover, y queremos eso resolverlo rápidamente. Entonces yo creo que esas son las líneas, o sea, fundamentales en las que estamos trabajando. También en el tema de la alimentación, ahí hacemos una apuesta muy decidida por la alimentación de proximidad. Cuidemos nuestra huerta y alimentémonos al máximo de los productos de proximidad. Fantástico. El tema de las placas fotovoltaicas me llama la atención porque hace algunos años visitábamos aquí en Paterna a un emprendedor colombiano y nos decía, estas placas tengo que salirlas a vender a Inglaterra, a Latinoamérica, a Egipto, porque aquí en Valencia es imposible. Y en esa transición energética, señor alcalde, entonces ya es posible que quien tenga un proyecto de esa naturaleza pueda también encontrar mercado en esta ciudad. Sí, por supuesto que sí. Lo que es más difícil de encontrar en estos momentos es instaladores, porque tenemos un déficit importantísimo de personas para instalar las placas fotovoltaicas. La prensa hace pocos días nos decía que hacían falta 2.000 trabajadores para instalar placas, o sea, ha habido un crecimiento muy importante. Yo creo que en estos momentos también está apareciendo no solo el patinete eléctrico, pero sino también la moto, el coche eléctrico, y todo esto hay que cargarlo después, y todo eso supone mayores consumos que con las placas fotovoltaicas esto está funcionando. Nosotros además, yo quiero recordar que hemos dado ventajas fiscales a aquellas personas que instalen placas fotovoltaicas en sus tejados. O sea, descensos importantes del IBI, ayudas en todos los aspectos de los impuestos de construcción, y aparte que tenemos 3 instalaciones, 3 tiendas exactamente para ayudar a todas aquellas personas en la burocracia, en la búsqueda de ayudas, etcétera. Yo quiero decirlo de 2 maneras. Además de ser muy rentable para el bolsillo de cada uno, es muy rentable para el medio ambiente. Y atención al medio ambiente, que nos va a dar muchos sustos. En estos momentos, por ejemplo, me dicen los campesinos, o llueve en 15 días o no vamos a tener cereales el año que viene de producción valenciana. Y entonces la situación es muy seria y tenemos que preocuparnos muy realmente por ese tema. He hecho énfasis en este tema del medio ambiente, señor alcalde, entendiendo que es un reto, el reto de la humanidad en estos momentos es justamente contrarrestar esta contaminación y, bueno, pues llevar una mejor convivencia con la naturaleza. Hablaba hace un momento del tema de la pandemia. A nosotros, en particular, en lo que tiene que ver con la inmigración, vimos cómo se saturaba el padrón municipal. Es un tema que nos ha estado afectando hasta hace poco y entiendo que allí ha habido una dificultad. Hemos sabido que el ayuntamiento recientemente incrementó la planta de personal para resolver esa saturación, pero siguen pendientes todavía. Sigue habiendo colas, mucho digámoslo claramente. Sí. Yo las veo todas las mañanas cuando llego en bicicleta y la verdad no me gustan. Y es un tema que hemos de resolver. Es un tema, hay una serie de elementos que como consecuencia de la pandemia se han desorganizado. Le pondría otro ejemplo claro, el tema de la sanidad, de los centros de salud, que se ha desorganizado como consecuencia del COVID. El tema concretamente del padrón es otro tema que se nos ha desorganizado. Estamos introduciendo personas, pero yo no estoy satisfecho de cómo está funcionando. Yo reconozco que una persona se pase horas, concretamente algunas horas, un par de horas ahí haciendo cola, no es precisamente una solución satisfactoria. Estamos trabajando en ello, queremos arreglarlo y creo que está mejorando y espero que mejore definitivamente muy pronto. Y lo que es peor, alcalde, que resulta que muchas mafias se han apoderado del tema de las citas. Ya hablando en alguna ocasión con Sandra Gómez, nos expresaban esta preocupación. Bueno, no sé hasta qué punto va controlado este asunto, ¿no? Vamos a ver, este tema, y yo hará 3 semanas o un mes que precisamente dije que se acababan las citas precisamente como consecuencia de estas mafias. O sea, nosotros tuvimos conciencia de que había una serie de mafias que estaban utilizando las citas para revenderlas a posteriori, y entonces ante ese efecto planteamos que la cita previa era una cosa de los tiempos del COVID, se había acabado el tema del COVID y tenía que desaparecer. Eso produjo un efecto de mayor cola durante unos días, que yo creo que ya se está arreglando. Pero por supuesto la cita previa es algo que mediante una moción nosotros hemos eliminado ya. Muy bien.
Y hay que decir que el empadronamiento, en el caso de nosotros los inmigrantes, supone el primer paso para iniciar, por ejemplo, trámites tan importantes como la regularización. Y ahora entremos precisamente en el ámbito de la inmigración, en lo que tiene que ver con sus políticas sociales. ¿Qué lugar ha ocupado la inmigración? Ya luego hablaremos si se va a ampliar un poco más esa atención o programas específicos para la inmigración. Bueno, hay aspectos de la inmigración que yo quiero que queden claros que nosotros no controlamos. Sí. Todos los aspectos de entrada y de regularización no, lo entendemos, señor alcalde. Son aspectos que corresponden al gobierno central y que de alguna manera a veces, yo lo quiero decir con mucha claridad, a mí me parece indignante que 5 años después de haber recibido un barco, concretamente en Valencia, algunas de las personas que llegaron todavía no tienen los papeles. Me parece indignante. Yo sé que no ocurre tan seriamente con los emigrantes de Sudamérica, suele pasar más con los emigrantes de África, pero son temas que tenemos que arreglar. ¿Cómo? Yo creo que ahí hay un tema fundamental. En primer lugar, son los temas de asistencia. Yo he comentado antes que el tema de servicios sociales es algo que hemos desarrollado, es algo que estamos potenciando, es algo que se ha reducido mucho las listas de espera. Una persona pues puede entrar en paro y tener una asistencia, y se ha reducido drásticamente en este momento. Pero yo también quiero decir que en estos momentos determinados elementos de trabajo de la ciudad pues están muy relacionados concretamente con las personas que han emigrado de sus países, o sea, desde la atención a las personas mayores, o sea, hasta los temas de limpieza, pasando por muchos otros temas. Por ejemplo, también fuera más de la ciudad están los temas agrícolas, está el tema de la construcción, donde hay una participación muy elevada. Yo estoy contento, por ejemplo, de todo el proceso de contratación, que yo creo que ha sido un salto importante, todo lo que se ha hecho desde el ministerio concretamente, eso es a nivel estatal, para la contratación indefinida. Creo que eso es un paso importante, pero sin duda queda bastante cosa por hacer y tenemos que seguir trabajando. ¿Cuántos inmigrantes hay en Valencia, señor alcalde? No lo sé. Hombre, me ha pillado, no lo sé. Bien, entiendo que sí. Son muchos, complejo. Cada vez más, o sea, pero no le puedo decir la cantidad, no lo he mirado. Bien, pero sí, evidentemente, pues basta por recorrer cualquier calle de Valencia. Está claro. Para notar de que esta ciudad de hoy en día es multicultural. Totalmente. Hay un detalle muy importante de la población inmigrante y es el carácter emprendedor. Tenemos la media, el promedio está por encima de la media nacional. Y ahí sí quisiera, señor alcalde, conocer qué lugar también ocupan los inmigrantes, qué facilidades hay para la población migrante que quiere emprender. Cada vez que usted ve un inmigrante, ve a un potencial emprendedor que se traduce en un negocio, se traduce en impuestos. Y esto por hablar de una parte de los beneficios de la inmigración. Sí, yo efectivamente, yo lo que quiero destacar es que hay mucho emprendimiento, concretamente en la ciudad, por personas emigrantes. O sea, por poner un ejemplo que yo veo cuando voy por la calle, o sea, las tiendas dedicadas a productos de alimentación de Sudamérica. Esto se puede ver en muchos sitios. Se puede ver elementos, por ejemplo, pequeños talleres, concretamente de reparación de muchos temas. O sea, los temas de innovación y de creación yo creo que son elementos importantes. Nosotros, ¿cómo lo trabajamos esto? Lo estamos trabajando en general, o sea, nosotros estamos favoreciendo, por ejemplo, el tema de las plantas bajas para el emprendimiento en general, sin hacer una mención específica a una persona por su origen. Nos importa muy poquito su origen. Lo que queremos es que los barrios tengan una serie de tiendas, que es un elemento fundamental. Yo creo que hay una diferencia muy clara entre lo que es un barrio y lo que es una ciudad dormitorio. Un barrio es un sitio que tiene sus servicios y para que tenga esos servicios es fundamental el emprendimiento y es fundamental un emprendimiento multicultural, como usted ha dicho. Le pondría un ejemplo. La mayoría de tiendas en este momento que son de verduras pertenecen a una etnia determinada, Pakistán.
Así es. O sea, y podríamos seguir con muchos ejemplos de ese tipo. Hay muchos elementos que de alguna forma implican una cierta especialización. Muchos restaurantes pertenecen a una etnia determinada llamada China. O sea, y ustedes están concretamente en este momento introduciendo muchísimos restaurantes también con su propia cultura, y a mí me parece estupendo porque son unas gastronomías estupendas, te voy a decir, O sea, y entonces yo creo que todos estos elementos poco a poco están teniendo una influencia y están teniendo un enriquecimiento muy claro de la economía y de las personas, que yo creo que es lo importante, ¿no? Sí, es verdad que cada población inmigrante tiene sus propias características. Sí. Ya lo decía usted con el tema de las verdurerías y por otro lado, en el caso de la comunidad latinoamericana, es verdad que nos hemos enfocado muchísimo en lo que tiene que ver con la gastronomía. ¿Ha probado usted la gastronomía latinoamericana? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mire, vamos a ver. Hará unos 8 días que estaba yo probando con ilusión, concretamente, un cordero cocinado por un argentino. Sí. O sea, impresionante. Había probado concretamente también ¿cómo se llama este producto? Que es de la zona del Pacífico, con pescado. Ceviche, que es otro plato estupendo que ahora recuerdo. Y muchísimos más, yo he probado muchísimos más, a mí me encantan. O sea, cuando estuve en Perú, por ejemplo, me llevé una serie de maíces, o sea, de distintos tipos que utilizan ellos para toda su cocina, que ahora no recordaré, pero a mí me encanta probar distintas cocinas y tienen ustedes unas cocinas estupendas. Bueno, pues que sepa que Valencia está llena de gastronomía latinoamericana, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, y aparte de eso, la verdad es que el paisaje se ha transformado por completo desde que existe esta inmigración aquí. Señor alcalde, de todas formas hay retos en lo que tiene que ver con la inmigración y pasan por la integración en algunos puntos concretos de la ciudad, y más exactamente en el lugar donde nos encontramos, aquí en lo que es Torrefiel, Orriols. Sí. Ya se superó eso en un barrio que es Ruzafa, ¿no? Yo creo que es un referente de que se pueden transformar esos sectores de Valencia. Sí quisiera saber qué manejo le está dando a esta problemática que se estaba presentando exactamente en Orriols. Bueno, nosotros estamos trabajando no solo en Orriols, sino un poquito en todos los barrios. Mi barrio Patrais tiene una componente de inmigración sudamericana muy importante y yo creo que se está desarrollando normalmente. Orriols es un barrio con unas peculiaridades, o sea, con una construcción muy peculiar, entonces que tiene una problemática muy específica, no solamente de la inmigración sudamericana, sino en general también desde muchos puntos de vista. Nosotros estamos trabajando a todos los niveles, o sea, en Orriols hay una migración también árabe importante, hay distintas La gente del sector se queja de la inseguridad. Ya, la gente del sector se queja de la inseguridad y yo sé que en Orriols es uno de los barrios donde hay más quejas de inseguridad, porque en Orriols ha entrado determinados elementos de venta de estupefacientes que siempre están relacionados necesariamente con la inseguridad. Estamos trabajando ese tema y yo sé que es un tema específico, pero mire, la queja no es solo de los emigrantes, la queja es general. O sea, los valencianos nacidos en Valencia también se quejan de que hay venta de determinadas drogas y que eso puede generar inseguridad. Es un tema general a ese nivel. Yo creo que el tema de la integración es un tema que Valencia, yo lo simbolizo. Para mí hay una imagen muy bonita. Las fallas son nuestras grandes fiestas y en las comisiones falleras en las fallas cada vez ves más gente de todos los colores, por decirlo así. Ya son unas fallas mestizas. Son mestizas, ves unos rasgos chinos, luego ves de unos comportamientos, o sea, por supuesto, de Sudamérica totalmente, o sea, yo creo que está claro. Y yo creo que es un elemento de integración muy positivo. Yo valoro mucho las fallas como un elemento uno de los primeros elementos de integración. Cuando en Valencia emigraban la gente de Cuenca, la gente de Andalucía, etcétera, también uno de los primeros elementos de integración fueron las fallas. Yo creo que es un elemento importante y que de alguna manera las fallas están haciendo una gran tarea a ese nivel.
Ahora bien, yo creo que es importante conservar la propia cultura, la propia música, la propia literatura, y todos los elementos tenemos que desarrollarlo. Yo creo que es un elemento fundamental. Una cosa no quita la otra, definitivamente. Señor alcalde, de pronto donde más nos cuesta a los inmigrantes, y esto es un reclamo unánime, es en lo que tiene que ver con la lengua. Ya. Hemos visto que ha sido política del ayuntamiento, de la Generalidad, incrementar el uso del valenciano, y hay veces se presenta una serie de confrontación. Quiero decirle que en ningún momento el inmigrante pues pretende menospreciar al valenciano cuando no lo habla. Solo que cuesta en nuestra cultura desafortunadamente aprender una segunda lengua. Y muchos llegamos aquí con un tiempo muy limitado. Llega la gente simplemente a trabajar en la fruta, recogiendo la araña, o la señora pues trabaja a tiempo completo, atendiendo los servicios del hogar, o atendiendo a personas mayores, en fin. Y sí que es verdad que hay veces entendemos que esta ciudad es bilingüe y con el mayor respeto posible. Sí que representa una dificultad en materia de integración, sobre todo en el acompañamiento que a veces tienen que hacer los padres a sus hijos en los deberes escolares. ¿De qué manera podemos facilitar las cosas a esta población inmigrante, entendiendo que nosotros, los latinoamericanos, y también gente de otras partes, cuando llega a este país, y en particular a esta ciudad, cree que tiene a favor el idioma español, ¿no? Que cree que llega a esta... Sí, la ventaja está claro, está claro. Un idioma. Soy consciente de que este problema es un problema para las personas emigrantes de tipo sudamericanas, que conocen todas el castellano, o sea, salvo el mundo de Brasil, o sea, conoce todo el mundo el castellano, y que este es un elemento. Pero yo ahí les quiero decir que el conocer un segundo idioma no es nunca una desventaja. No es un elemento de ventaja, porque quien conoce el segundo idioma, el tercero es mucho más fácil, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante tener una actitud positiva ante ese tema. O sea, una persona no tiene por qué saber hablar en valenciano, si viene de Argentina, por poner un ejemplo. Y sobre todo en Valencia capital. Efectivamente, porque, claro, si va a un pueblo la cosa se complica más, porque ahí igual no oye otra cosa, ¿no? Ya. Pero de alguna manera yo creo que es importante el conocerlo. Debe de tener en cuenta que eso es un valor. Pero es que tampoco hemos visto de parte del ayuntamiento decir, vamos a ir a este programa para los inmigrantes. Bueno, pues eso lo podemos estudiar. A mí me parece interesante este tema. Ya. Se lo voy a comentar a todos los de todos los temas de normalización del valenciano. Tiene usted razón. Es un tema que tenemos que trabajar. Tiene usted razón a ese nivel, porque es un tema que a mí me parece muy importante, o sea, que el valenciano no sea un elemento de discordia, no sea un elemento de dificultad, sino que sea un elemento también de integración, o sea, de alguna forma. Y yo creo que a un niño una canción en valenciano, etcétera, empezando a un nivel... Yo creo que ese tema se puede llevar, o sea, es importante también que ustedes, de alguna forma, tengan una valoración en positivo. Sí, la tenemos. Que no sea una cosa negativa, sino que sea un elemento positivo, como suele considerarse, por ejemplo, el conocer el inglés o conocer otra lengua. Pero vamos a trabajar esto. Me parece una idea interesante buscar un elemento, digamos, de integración y trabajar este tema desde el ayuntamiento para, en definitiva, para potenciarlo. El señor alcalde Joan Ribó está buscando en estos momentos acceder a un tercer periodo. Señor alcalde, ¿qué le anima a seguir en ese puesto? ¿Cuántos años le gustaría estar de alcalde en la ciudad de Valencia? Bueno, por supuesto 12 como máximo, O sea, yo me he marcado el máximo. ¿Por qué pone un límite? Porque yo tengo una edad ya, que no tengo 15 años, tengo alguno más. O sea, entonces recuerde que usted sucedió en el cargo a alguien que duró 20 y pico de años, ¿no? Ya, pero no era la misma. Yo creo que mire usted, yo me había planteado inicialmente estar 8 años, pero lo que ocurre es que con la venida del COVID, esos 8 se han convertido en 6 y 2 dedicados a otro tema, por decirlo de una manera rápida para que la gente me entienda. O sea, hay una serie de temas que se han retrasado, hay una serie de temas que no hemos podido abordar, y para mí es muy importante, por ejemplo, que Valencia que sea la capital verde europea. Para mí es muy importante abordar el problema de la vivienda en serio en este nuevo. Entonces, ese es el elemento, pero por supuesto, esa es
en definitiva, mi periodo de 4 años definitivo y último. Yo creo que ya está bien. ¿Cuál es ese proyecto? Bueno, nos habló ya del tema verde, pero es algo que ha venido trabajando. Sí. ¿Cuál es ese proyecto que pudo ser por la pandemia o por cualquier otra circunstancia, se le quedó y dice, este no lo pude hacer, pero le pido a la ciudadanía que me dé la oportunidad para poder desarrollarlo, porque quieren que lo recuerden con ese proyecto? Pues mire, está claro, se lo he enunciado ya. El tema de conseguir vivienda asequible para las personas. Estamos en una ciudad que han empezado a decir ¿Pero qué es vivienda asequible? Vivienda asequible quiere decir... ¿Para decir, quiénes concretamente? Pues para todas las personas que no puedan comprarse un piso, para todas las personas que en este momento no pueden alquilar un piso por el precio que tiene. Vivienda a un precio asequible quiere decir que sea una vivienda municipal y con un precio controlado, o que sea una vivienda privada con unos controles que no le permitan subir más de una cantidad. Que sea una vivienda que una persona con el salario mínimo... ¿Cuánta población en Valencia carece de vivienda? Demasiada, demasiada. En este momento son decenas de miles de personas... ¿Cuántas aproximadamente, señor Carlos? No se lo sabría cuantificar, tampoco. Pero en este momento tenemos en lista de espera, creo que son más de 4.000, pero conscientes de que no todas las personas que están esperando están en la lista de espera. Por eso no me atrevo a cuantificarlo. En este momento estamos en una situación en la que la gente que hace unos años alquilaba un piso, ahora solo le da para alquilar una habitación. Y eso no puede ser. O sea, tenemos... Y está subiendo el precio del alquiler. Y está subiendo el precio del alquiler. Pero mire, yo estaba viendo hoy los datos de que España es un país que está entre los últimos de Europa en cuanto a vivienda social. Creo que estamos en el 2% y hay países que están en el 20 y pico, 10 veces más. Y esa situación es algo que si un gobierno tiene... Me refiero no solo al municipal, también me refiero al gobierno de la comunidad autónoma. Tiene vivienda social suficiente, eso afecta a todo el precio de la vivienda y lo baja enseguida. Como pasa en Viena o como pasa en Rotterdam. Bueno, el presidente Pedro Sánchez acaba de anunciar un plan muy ambicioso en ese sentido, ¿no? Efectivamente, esperemos que eso se traduzca en realidades. De momento lo que queremos hacer es que toda la ciudad de Valencia calificarla de forma que no se puedan subir los precios. O sea, el primer elemento. Y el segundo elemento es dedicar todos los solares que tenemos a llevar a una colaboración con empresas que quieran participar, que las hay, con unos acuerdos concretos de decir, vale, durante tantos años estas viviendas se pueden alquilar con un máximo de, o sea que lo tenemos que, un máximo de que pueda tener una familia con el salario mínimo. Ese es el criterio. Ese es el gran tema para mí de futuro. Esperamos que se haga realidad ese proyecto. Le deseamos lo mejor, señor alcalde. Ya para finalizar, usted en una conversación fuera de micrófono nos hablaba de que conoce muchos países de América Latina. Sí. Hoy tiene una gran comunidad latinoamericana aquí en su ciudad. De manera que ya nos conoce también en nuestros países. ¿De qué forma podemos fortalecer esos lazos con Latinoamérica, entendiendo que España es el referente más importante en Europa para Latinoamérica? ¿De qué forma podemos impulsar esas relaciones directas de la ciudad con Latinoamérica? Bueno, yo concretamente hago una cosa y es priorizar siempre a cónsules y embajadores de Sudamérica. Siempre que me piden una reunión, priorizarla es el primer elemento. Para mí, frente a cualquier otro país del mundo, son los más importantes. El segundo elemento es intentar buscar mecanismos de colaboración, por ejemplo, con México, que he estado con el embajador de México hace no mucho tiempo, la posibilidad de establecer convenios de colaboración. También con el alcalde de Valparaíso estuve hablando de puertos, tuvimos una en Chile, sí. O sea, en Chile con él. También, por ejemplo, con Uruguay. Estuvimos a punto de hacer una falla, concretamente en Montevideo, o sea, en la zona de Montevideo, precisamente intentar establecer relaciones. También he estado hablando
del mismo tipo con el caso, en este caso, de Argentina. El objetivo es intentar buscar mecanismos de colaboración, porque a mí me parece fundamental, digamos, este tema. Y, por supuesto, ayudar en todo lo posible, digamos, a las comunidades de cada uno de los estados de Sudamérica a ese nivel. Yo creo que esos son los mecanismos. Yo creo que es muy importante una participación fluida con estos estados. Aparte de manifestarle que estoy muy a gusto con muchos de los gobiernos en este momento de Sudamérica. Muy bien. En todo caso, está atravesando una situación en América Latina que está dando lugar a un éxodo de inmigrantes. Lo está viendo usted aquí perfectamente con la población venezolana. Y también tenemos otros gobiernos de América Latina que están dando lugar a la salida de sus ciudadanos, en algunos casos incluso hasta le despojan de su propia nacionalidad. Sí. Usted, que es una persona sensible con el tema de las dictaduras, le agradecemos inmensamente la atención también a esta población inmigrante. Le he mencionado 2 países, pero hay más. Son momentos muy difíciles para los latinoamericanos y se requiere mayor comprensión de parte del mundo, se requiere el apoyo de la comunidad internacional. Valencia casualmente es una ciudad catalogada como ciudad refugio. Quisiera saber, señor alcalde, si esto ha servido para ayudar justamente a estas personas que vienen huyendo, por llamarlo sinceramente, de sus países. Nosotros estamos dedicando siempre, mire usted, todas las semanas estamos dedicando recursos importantes por parte del ayuntamiento a las personas refugiadas. En este momento centrada en un país europeo que se llama Ucrania, pero no solo él. O sea que nosotros estamos trabajando este tema para el tema de la ayuda a los refugiados. Para nosotros es un tema muy importante y que queremos trabajar. Sabemos que no podemos arreglarlo todo, pero sabemos que al mismo tiempo es un elemento para nosotros fundamental. Y sabemos que hay países en Sudamérica pues que están en una situación económica complicada, otros en una situación política complicada y otros que han salido de una situación política complicada. Voy a hablar de Brasil por un momento. O sea, en estos momentos yo me identifico mucho con el señor Lula, por poner un ejemplo, o con algún otro dirigente sudamericano, ¿no? Pero a mí me parece importante que sepa todo el mundo que Valencia es una ciudad que quiere ser solidaria y que quiere ser una ciudad que siempre sea un refugio para todas las personas que necesitan ayuda, o por la defensa de sus derechos humanos o por la defensa de sus derechos sociales, que son como los humanos, que es otra manera de lo mismo. Agradecemos a esta ciudad, señor alcalde, la acogida de personas migrantes y solo esperamos que sepan aprovechar todo el potencial que tenemos, no solamente en lo que tiene que ver con la atención a personas mayores, en el servicio doméstico, también en muchos sectores, en el comercio, en el emprendimiento, hay un potencial enorme y como bien pues se ha venido anotando en diversos informes, ¿no? Está Valencia en un país que tiene unas dificultades en lo que tiene que ver con la natalidad. Ya vemos que la inmigración ahí también le puede echar una mano. Esto está muy claro, sí. Las pirámides de población son evidentes. Y de cara al futuro también... Está clarísimo que sí. Está clarísimo. Yo sí que quiero agradecerles, en nombre de todas las personas de la tercera edad, todo el esfuerzo y la ayuda que está prestando la comunidad latinoamericana, las mujeres fundamentalmente latinoamericanas, de ayuda a nuestras personas mayores. Es muy de agradecer y yo creo que la gente está muy satisfecha en general con sus comportamientos. Señor alcalde, por aquí tenía nuestro compañero John Valencia, que estaba también ansioso de alguna pregunta. La verdad es que aquí en este espacio pues encantado, porque hace muchos años estamos proponiendo integración a través de la radio, a través de las redes sociales, que han representado de verdad un mecanismo muy importante de comunicación para nosotros, porque somos un colectivo con necesidades específicas. Está claro. Y necesitamos también puentes para acceder a las instituciones, en este caso el ayuntamiento, y así con mucha frecuencia estamos hablando con los concejales, con los funcionarios. Yo no quería dejar pasar la oportunidad, permítame hacerle una pregunta más. ¿Cómo ha sido el trabajo, señor alcalde,
con, en este caso, el Partido Socialista, con el que ha estado gobernando en esta legislatura, bueno, en la anterior también, pero en este en particular. Bueno, ha sido un trabajo de un gobierno de coalición. Los gobiernos de coalición yo creo que son importantes porque de alguna manera permiten gobernar desde la síntesis de dos posiciones que no son idénticas. O sea, evidentemente la posición del Partido Socialista no es la misma de Compromís. Nosotros somos, vamos a dejarlo que somos un poquito más arriesgados, dejémoslo ahí, en eso. Y es un tema que tiene su complejidad. O sea, yo creo que la gestión de un gobierno de coalición necesita pues una cierta templanza, una cierta experiencia y tiene su complejidad. Pero yo soy satisfecho porque en Valencia, lo digo siempre y lo quiero repetir, Valencia siempre ha tenido aprobados sus presupuestos como la primera o de las primeras ciudades y otras ciudades no han sabido hacerlo como Alicante, que tiene un gobierno de coalición pero un poquito mirando a la derecha. Nosotros hemos sabido hacerlo y yo estoy muy orgulloso del trabajo realizado con el Partido Socialista. Quiero matizar un tema y permítame que le haga énfasis sobre esta pregunta, ¿ya? El tema del emprendimiento. Hay muchos inmigrantes esperanzados en poder desarrollar su proyecto de vida, su proyecto de negocio en esta ciudad. No es fácil para una persona inmigrante emprender. Sabemos, evidentemente, que la ley de extranjería es algo que no está a su alcance, no, ¿ya? Pero desde luego sí hay líneas como Valencia Emprende, entre otros programas que pueden ayudar a facilitar la inmigración. En la línea del emprendimiento, señor alcalde, para que nos quedara un poco claro, ya lo abordamos, pero sí quisiera saber en ese sentido qué programa ambicioso podemos tener que invite a que decir, sí, nos quedamos en Valencia porque aquí hay garantías, apoyo para seguir apostando por este país. Bueno, yo creo que nosotros, todo el tema del emprendimiento es desde la innovación, desde la investigación, hasta, digamos, emprendimiento también es montar una tienda. O sea, yo creo que hay una gama muy amplia. Entonces, lo que ha comentado usted, Valencia Emprende, es una de las posibilidades a desarrollar. Hay otras muchas, o sea, otros son todos los programas de ayuda que hemos realizado frente a autónomos, frente, por ejemplo, todo lo de los comercios que se ha planteado de abrir, digamos, en bajos comerciales que se han cerrado. Hay una serie de elementos que nosotros estamos en positivo. Es cierto que no van dirigidos especialmente a la migración, van dirigidos a toda la sociedad, pero evidentemente la migración, igual que cualquier otra persona, puede hacer uso de ellos. Yo, por supuesto, la idea de la innovación, la idea del emprendimiento, para nosotros es un elemento fundamental. Y la prueba de que está funcionando es de que estamos reduciendo de una forma muy importante el paro. El paro se reduce porque las empresas funcionan y se reduce porque las personas emprenden. Y los datos son muy claros en esta ciudad. Entonces, por supuesto, el llamamiento es a que el emprendimiento yo lo diría con una frase, igual que todo el mundo, igual que cualquier valenciano, cualquier persona de otro país puede emprender y tiene las posibilidades de emprender y enriquece a la sociedad valenciana con su emprendimiento. Bueno, en la Comunidad Valenciana somos cerca de 1 millón las personas inmigrantes. Aquí en Valencia se habla de unas 200.000. En todo caso, debo decirle, informarle que la población es mucho mayor, señor alcalde, ya que hay mucha gente intentando empadronarse y, bueno, por razones administrativas no lo pueden hacer. Pero que sepa que en los próximos años se va a ver incrementada esta población, sobre todo de personas provenientes de América Latina y de otras partes del mundo. Y tenemos necesidades específicas. El tema precisamente de la comunicación. La razón de ser de un espacio de radio, una radio, obedece concretamente a que necesitamos informar acerca de la ley de extranjería, de todos estos programas, conocer una nueva cultura, porque esto facilita la integración. Está claro. Y en ese orden de ideas, quisiera saber si se van a abrir nuevas licencias de medios de comunicación aquí en Valencia, señor alcalde. Sobre eso no puedo opinar, porque la apertura de licencias es un tema de la Generalitat
Y Totalmente entonces de la Generalitat. es un tema de la Generalitat y sobre el cual no Que puedo... sepa que hay un reclamo aquí en su ciudad O sea, también. no hay ningún problema. O sea, a mí me parece muy bien. Claro. Pero insisto, ese tema es un tema que controla directamente La Generalitat. la Generalitat y es un tema que desconozco en este momento. Aparte, yo creo que estamos asistiendo a un cambio en las vías de comunicación drástico, Sí. no solo en los medios clásicos, sino también en las redes, o sea que hay un cambio rotundo, ¿no? O sea, como los más jóvenes se apuntan a un tipo de red, los más mayores se quedan en otro, etcétera, o sea, esto está cambiando a toda velocidad, ¿no? De todas maneras, insisto, o sea, la comunicación es un tema que pertenece a la Generalitat. Muy bien. Brevemente, señor alcalde, ¿qué podemos esperar de una tercera administración suya? Bueno, yo creo que pueden esperar, insisto, que tengamos vivienda asequible para todo el mundo. Ese es el gran objetivo. Es un objetivo que no es inmediato, evidentemente. Segundo elemento que a mí me parece importante y que está relacionado con algo que ha dicho usted. Nosotros, nuestras pirámides de población están muy, vamos a llamar, de mayores, de personas mayores, y entonces necesitamos potenciar muchísimo la ayuda a las personas mayores y ahí ustedes tienen una gran tarea. ¿Cómo? Pues mire, yo creo que hemos de concentrar la ayuda a las personas mayores en ayudas desde un barrio, desde una zona próxima, que es donde la gente mayor quiere estar. No desviarlas a grandes residencias lejanas, sino concentrar las ayudas en su lugar de vivienda, en su barrio, etc. Este es el segundo tema. Hay muchos más, pero yo me ceñiría a estos dos grandes temas. Fantástico, alcalde. Me preguntan por allá si ha tenido contacto con la música latinoamericana, si hay algo que le gusta. Sí, hay muchas cosas que me gustan de la música latinoamericana, claro que sí. Muy bueno, señor alcalde. Hay cantantes que para mí tuvieron una influencia personal muy grande. ¿Cuáles? Recuerdo Víctor Jara, Víctor por ejemplo. Jara, chileno. Sí. Sí. Cantantes argentinos, colombianos menos, sinceramente, pero sobre todo de la zona sur, y mexicanos también, o sea que mexicanos también. Para que se dé cuenta que estamos más cerca de lo que nos imaginamos. Por supuesto que sí. Es una sola cultura. Sí. Encantado, señor alcalde, de compartir con usted, conocer más acerca de su gestión y finalmente pues el mensaje para todas las personas que nos están siguiendo. Sabemos que está ya de cara al próximo 28 de mayo, elecciones municipales. Sí, efectivamente. Y bueno, pues el señor alcalde está aspirando a un tercer mandato y actualmente solo en Valencia unos 200.000 inmigrantes están en condiciones de votar, que es también mucho, cosa que se agradece. Vamos a ver, 200.000 es el 25%, o sea que es una cantidad impresionante, por supuesto. Yo nada, desearles una feliz estancia en Valencia, desearles que su estancia sea una estancia agradable, donde se respeten sus derechos y que en definitiva puedan prolongarla durante mucho tiempo. Señor alcalde, que esta sea la primera de muchas entrevistas. De acuerdo. Le deseamos muchos éxitos en lo que queda de esta legislatura y muchos éxitos también, por supuesto, en las próximas elecciones. Muchas gracias. Muy amable. Y muchas gracias. Gracias por acoger también a la población migrante. A todas las personas que nos han estado acompañando, muchas gracias. Y les invitamos también a que nos sigan, como no, en las redes sociales de Latinos FM. También aparecemos por allá el Café Mañanero. Es una referencia de información en Valencia. Yo me atrevería a decir que incluso que en España. Hasta la próxima oportunidad. Muy bien. De acuerdo.